Pues yo soy un hombre muy antiguo, del año 21, 1921, cuando el desastre de Anual, el día 23 de mayo, a las 5 de la madrugada. Lo primero es que yo tuve una niñez, porque yo nací en una aldea galaica, y en mi casa había vacas, conejos, palomas, cluecas, de todo. Yo vivía en una aldea, en una casa de aldea, con una huerta enorme, con fruta maravillosa, y siendo un príncipe, es decir, yo era el primer nieto y el primer hijo, y a mí me trataban como un príncipe. Y por lo tanto yo hasta los 5 o 6 años fui un verdadero regalo, un regalo. Entonces he sido muy feliz y eso lo recuerdo siempre, y eso yo creo que es mi gran batería, una batería muy bien cargada. Pero cuando yo cumplí 6 años, mi padre consiguió un gran empleo con las minas de Asturias, con el señor Felgueroso, que entonces era el gran patriarca, ¿verdad? Y entonces nos trasladamos a una villa medieval maravillosa que se llama Noia. Tenía yo 6 años y con mi hermana y mi pequeño hermanito que había nacido, que todavía estaba mamando, pues nos trasladamos a Noia. Por lo tanto ya lo que se llamaría la adolescencia, ya la viví en ese maravilloso lugar que se llamaba Noia. Pueblo medieval, enormemente civilizado y culto, donde se hablaba un magnífico castellano, donde la gente, yo entonces no sabía lo que era eso, pero después pude darme cuenta, ¿no?, que hablaban gramaticalmente, cantaban maravillosamente, ¿verdad? Casi todo el mundo tocaba un instrumento musical, es decir, era una villa culta. Por eso la castigaron después, porque fue una de las villas que peleó contra la sublevación, ¿no? Tuvieron que ir a bombardearla. Bueno, pues mi adolescencia es ahí y vivo desde los 6 años hasta los 15. Y ahí, primero, me educan bien para hacer el examen de ingreso en el Instituto de Segunda Enseñanza que se había creado. Voy al instituto y estudio el bachillerato hasta 5º año, que es el año 34, porque en el año 34, debido a la tragedia asturiana y a la Revolución de Asturias, mi padre se queda sin empleo y entonces nos tenemos que trasladar a Santiago de Compostela, donde yo termino el bachillerato, pero cuando yo tengo ya 15 años, estudio el último año de bachillerato en Santiago, y donde luego ya nos quedamos a vivir por una serie de años, ¿no? En el año, me acuerdo como si fuera hoy, porque yo conocía a don José Calvo Sotelo, es decir, como yo en los veranos los pasábamos en Cuntis, en el balneario de Caldas de Cuntis, pues a ese balneario iba mucha gente de Madrid, entre ellos el Tevi Arrumi, que era médico, y uno de los responsables de que yo viniera luego a Madrid, don José Calvo Sotelo, don Andrés Amado, y se hacían eso que se llamaba entonces pequeños picnics, y como yo era un muchacho que recitaba y cantaba, y entonces pues siempre estaba invitado, ¿no? Entonces conocía muy bien. Recuerdo que en plenas vacaciones estaba yo en mi aldea con el Faro de Vigo, había comprado 13 de julio, asesinato de Calvo Sotelo, como estremecimiento. Y ya comprender, se produce una situación verdaderamente en todo aquel pueblo y en las aldeas de miedo, de conmoción, ¿no? Ya la gente empieza a mirarse con sospecha. Este será de derechas, este será de izquierdas, etcétera, etcétera. Y ya inmediatamente viene el alzamiento. Yo recuerdo cuando bajaban los camiones con las gentes del pueblo de Lalín y de los pueblos de La Estrada, camino de Pontevedra, para darle el golpe al ejército en Pontevedra y en Vigo, pero nada, que inmediatamente ganaron los militares, ¿no? Luego en el otoño me fui a Santiago de Compostela para terminar, porque me habían quedado 2 asignaturas, y entonces me fui a examinar en septiembre de las 2 asignaturas y ahí ya terminé el bachillerato. Mis amigos, esto es una cosa muy curiosa, mis amigos, que eran mayores que yo, pues se habían alistado en las unidades gallegas para el Frente Nacional. Se habían ido al País Vasco, al Soyuve, a Asturias, Grado y todas esas cosas. Bueno, y entonces yo, que tenía una gran amistad con uno de ellos que lo mataron en Teruel, que se llamaba Víctor Acero Madero, éramos como hermanos, pues dije, coño, yo tengo que ir a ver a Víctor Acero Madero a
a grado, a Cornellana. Y entonces me fui a Cornellana a ver a Víctor Acero Madero y ya no me dejaron allí con una compañía que era de Requetés. Y yo, como me encontraba en una situación de libertad enorme, me había liberado de la familia, etc., dije, esto, aquí me quedo. De tal manera que yo ya pasé ese tiempo, desde el año 37 hasta el año 38, pues con las fuerzas que llamaban nacionales. Pero claro, como a mí me habían formado bien en mi casa, pues yo me empecé a dar cuenta que aquello no era lo mío, ¿no? Yo veía que aquello era algo que no entraba dentro de mí, sobre todo en el frente de Teruel. Yo luego fui amigo y médico de Lister, y cuando hablábamos del Alto de las Celadas y de la Sierra Palomera, decía, tú estabas con la 11 ahí en lo Alto de las Celadas y yo estaba en Cella, ¿no? Pues yo ya llegué, aprendí muchísimo, aprendí que eso no era, que eso era una monstruosidad, y ya como no estaba en época de movilización, me fui a mi casa. Yo el año 38 ya abandoné esa gente y me fui a mi casa, y me encontraba mi padre un empleo en Santiago de Compostela, en la Caja de Ahorros, y estuve de escribiente allí, de funcionario, pues hasta que terminó la guerra, en el 39. Bueno, cuando terminó la guerra, el 39, pues entonces ya se abrió la universidad, el ingreso a la universidad, ingresé en la universidad y empecé a estudiar la carrera de medicina, lo que llamaban entonces los planes intensivos, que en un año estudiabas 2, ¿no? Entonces yo estudié toda la carrera ya en Santiago de Compostela hasta el año 44. El año 44, como yo seguía teniendo un espíritu de aventura, y a mí Santiago me caía también muy mal porque era una ciudad levítica, yo decidí huir a Madrid. Le dije a mi padre, me voy a Madrid porque yo tengo que hacer el doctorado. Y mi padre pues aceptó, porque eso de hacer el doctorado se veía muy bien, ¿no? Y entonces un tío mío me dio 10.000 pesetas como premio, de 10.000 pesetas, y con esas 10.000 pesetas llegué en el mes de octubre del año 44 a Madrid, y me alejé en una pensión de la calle de donde ahora están las prostitutas, ¿cómo se llama? La que baja a la Puerta del Sol. Montera, en la calle de la Montera, en donde pagaba 12 pesetas. Claro que la comida era un plato, era medio huevo y una loncha de mortadela. Pero bueno, y yo me encontré libre, encantado, amaba Madrid, digo, Madrid maravilloso, empecé a entender la gran defensa de Madrid, ¿no? De lo que eran capaces, porque me lo contaban pues fundamentalmente las gentes con las que yo salía, ¿no? Salía a bailar con aquellas niñas tan bonitas de la Cava Baja, que pasaban un hambre enorme, y yo ya conseguí una placita de médico interno, y ya como yo nunca fui de gran comer, les llevaba la comida, y era como si llegara a la Cava Baja, como si llegara el Espíritu Santo, ya me estaban esperando, ¿no? Y ahí fue toda mi primera etapa, hasta que ya hice el doctorado, conseguí el premio extraordinario del doctorado de medicina, y luego seguí en la universidad hasta que llegué a profesor, ¿no?